Estamos en esta serie, el arte de distraerse. Y no solamente una distracción, que algo va pasando en el horizonte y usted tiene la facilidad para poder distraerse. No estamos hablando de eso, estamos hablando del arte de la distracción. Es decir, cuando nosotros vemos a nuestro alrededor y hay diferentes cosas que nos quitan el tiempo, nos quitan el enfoque. Y nosotros necesitamos saber qué cosas son las que tenemos que dejar a un lado para crecer, para avanzar. Estábamos hablando en los viernes anteriores de cómo tomamos capacitaciones que tengan que ver con el manejo del tiempo, con el manejo de los recursos. Queremos avanzar y queremos crecer. Y como universidad este año estamos enfatizando el principio y nuestro valor, que es acerca de la excelencia. Queremos mejorar, queremos crecer, pero hay ciertas cosas que nos distraen. Por ejemplo, estamos hablando de distracciones al nivel de cómo en nuestro país los accidentes de tránsito se han disparado, y la razón que muchos agentes dan es porque la persona venía manipulando su celular. Y por estar contestando, por estar distraído en lo que estaba pasando, entonces causa un accidente que le cuesta la vida, a otra persona, o que tiene daños materiales. Una distracción es tremenda, es muy difícil de manejar. Y por eso algunas personas dicen, bueno, estamos perdiendo ese toque personal por solamente pasar metidos viendo la pantalla de nuestro celular, y nos hace falta parar un poquito esto y compartir con la gente en casa y tener la posibilidad de desarrollar mejores relaciones interpersonales, porque esto nos está distrayendo. Y distracciones como estas cuestan caro, son situaciones que suceden y que están a la orden del día, distracciones de lo que realmente importa. Como pueden haber también distracciones en el desarrollo de nuestro trabajo, estar, atendiendo a conversaciones que probablemente en nuestro teléfono podríamos atender después, o piense usted en muchas cosas que probablemente le están quitando una efectividad en lo que usted desarrolla. La distracción es una desviación de la atención de algo. Es cuando nosotros estamos en lo que no tenemos que estar. Es cuando la situación nos cautiva en lugar de estar haciendo lo verdaderamente productivo. Y en ese sentido, en las semanas anteriores estuvimos hablando hace 2 viernes, y cómo va pasando el tiempo de rápido, es increíble, pero hace 2 viernes nosotros estábamos hablando que no debemos preocuparnos, porque Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y nosotros podemos llegar a perder el enfoque, podemos llegar a distraernos por tanta cosa que pasa alrededor, en la cual podemos nosotros estar preocupados, y podemos añadir a cada día mucho estrés, mucha preocupación. Pero el llamado de Dios es hacia Él, hacia su persona, hacia su plan, hacia sus promesas y hacia su propósito. Él quiere que nosotros estemos enfocados en que Él viene pronto y que vivamos para Él. Así que no hay que preocuparnos, hay que confiar en el Señor. La semana pasada, en nuestro capítulo anterior, en esta serie, estuvimos hablando de que es fácil distraerse también al estar en conflicto con otras personas, al pensar en que todo lo tenemos que buscar en función solamente nuestra, al alargar la lista de nuestros enemigos, al compararnos con otros. Son cosas que suelen suceder porque somos personas, somos seres sociales y nos relacionamos y somos distintos. Y estas cosas pueden hacernos perder el tiempo y perder el enfoque. Así que la palabra del Señor nos llama a amar a nuestro prójimo con un estándar que lo dejó Jesucristo, así como Él nos ha amado a nosotros. Y fuimos llamados y fuimos retados a tener compasión también por la situación que puedan estar pasando las demás personas. La distracción
que puede llegar a cautivar nuestro corazón es el estar en conflicto con los demás. Pero la Biblia nos llama a ser personas que en lo que dependa de nosotros, dice Romanos, en lo que dependa de nosotros debemos tratar de estar en paz con todos. Así que esos han sido los llamados o las distracciones posibles, y nosotros hemos sido confrontados con los principios de la palabra del Señor. Esto lo poníamos nosotros en una escala, si se enciende funciona, ¿verdad? Y esta escala ha sido extraída de un libro de Charles Swindoll. En ese sentido veíamos el primer viernes el principio 1, la semana pasada el 2, el 3 y el 4, y este día vamos a hablar acerca de que una distracción que podemos nosotros también tomar en la vida es el enfoque de vida que consiste en enriquecernos, en fijar nuestra atención en las riquezas. Si nosotros entonces queremos distraernos, gastar nuestro tiempo, nuestra energía, si nosotros queremos enfocar nuestra vida en algo que no nos va a llevar a ningún lado, entonces busquemos enriquecernos, busquemos seminarios empresariales y de ventas, los cuales no tienen absolutamente nada de malo si se hace bien, pero busquemos que ese sea, vendamos piedras, vendamos, ¿verdad? Pero que ese sea el enfoque de nuestra vida. O busquemos asegurarnos de conseguir a personas que probablemente sus principios y valores los puedan negociar fácilmente con tal de ganar dinero. Y movámonos en ese círculo, movámonos en el círculo donde vendamos nuestros principios y nuestros valores, porque lo que queremos en realidad es dinero, dinero, dinero. O no prestemos atención a lo que diga la Biblia al respecto, no atendamos los principios bíblicos o principios y ejemplos de personas que aparecen en la Biblia con respecto al dinero. Si me acompaña en Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. De hecho, Salomón habló muchísimo en el libro de Proverbios acerca de principios que tienen que ver con el dinero. Así que Proverbios 23, versículo 4 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Me encanta cómo lo dice de manera tan poética, ¿verdad? Si nuestra confianza, si nuestro afán es el dinero, en realidad estamos poniendo nuestra confianza en algo sumamente pasajero. Usted recibe el dinero, pasa por sus manos como que es agua, ¿verdad? Va para las cuentas, y esto, si nosotros descansamos nuestra vida en la búsqueda de tener mucho dinero como nuestro centro, no estoy diciendo que entonces, ¿verdad? Nadie, estimada licenciada Marlene, ¿verdad? Nadie va a reclamar su salario, ¿verdad? Estamos haciendo un voto en esta mañana porque nadie va a no estamos diciendo esto. El dinero es un recurso muy necesario. Y si alguien no lo quiere, pues en realidad hablemos, ¿verdad? Platiquemos. Pero lo que la Biblia habla es de la confianza que podemos llegar a tener en el dinero. En muchos casos, si hay alguien que quiere distraerse, que quiere perder el tiempo, si hay alguien que su enfoque de vida no quiere aprovechar su vida, entonces ponga su mirada en dar todo lo que tiene con tal de hacerse rico. Y muchos de nosotros vemos casos a nuestro alrededor. No sé cuántos de ustedes vieron esta noticia que se hizo viral en los últimos días en Río de Janeiro, cuando una persona llevó incluso un cadáver de un familiar a una agencia bancaria porque quería que el muerto firmara para que le dieran un préstamo a nombre del muerto. Y esto ha sido una noticia terrible. ¿Hasta qué grado nosotros podemos llegar con tal de nosotros tener recursos económicos? Y como esto no solamente pasa allá en Río de Janeiro, esto pasa diariamente. La gente tiene graves conflictos incluso dentro de las familias por cuestiones
de dinero, desacuerdos tremendos que rompen relaciones. El dinero es la raíz de todos los males. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces al respecto? ¿Cuál es la propuesta que la palabra de Dios nos presenta? La Biblia nos llama a cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la capilla, los que están siguiendo el devocional a través de las transmisiones, que podamos revisar cuál es la actitud de nuestro corazón con respecto a las riquezas. Si bien es cierto que la Biblia no es un texto, no es un libro de economía, sí contiene referencias a componentes económicos. De hecho, más de 700 pasajes que presenta la Biblia tienen conceptos de riqueza de manera directa o de manera indirecta. El libro de Proverbios, como lo hemos mencionado anteriormente, está lleno de exhortaciones acerca de la prosperidad. Jesús mismo habló más de la administración de la riqueza, más de lo que habló del cielo o del infierno, haciendo que nosotros nos podamos hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué habló Jesús más del dinero? ¿Por qué puso más énfasis en lo que a primera vista puede parecer un asunto humano, mundano, temporal? Y la respuesta por la que Jesús hizo esto es porque se enfoca en el corazón del ser humano. Es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad de hacer un alto y pensar cómo está nuestro corazón con respecto al manejo de nuestras finanzas. Vamos a Mateo capítulo 6. Porque Jesús habló referente a los tesoros en la tierra. Dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, y aquí presenta cuáles son las razones por las que lo dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y esta última frase que presenta este versículo resume el concepto de que de la manera en la que nosotros estamos administrando nuestras finanzas es un claro indicador de cuál es la actitud que nosotros tenemos en nuestro corazón. La Biblia dedica muchísima atención a los asuntos de economía porque al final termina revelando el corazón, la dependencia, el enfoque de vida que nosotros podemos llegar a tener. Y puede ser que usted esté experimentando algo al analizar este tema en su corazón, una enfermedad muy grave que se llama falta de contentamiento. Porque cuando alguien tiene, no se queda en un límite y dice hasta aquí. Cuando el que tiene quiere más, y para tener más, entonces no puede quedarse así tal y como está. Esto es tremendamente peligroso. Por eso es que nosotros, en el texto de Pablo a Timoteo, debemos poner atención en cuál es el enfoque de nuestra vida. Hay dos llamados que la Biblia de manera puntual nos hace, partiendo también de este texto. El primer llamado es que nosotros somos invitados por nuestro Señor a ser buenos mayordomos. En primer lugar, nosotros tenemos que reconocer que no nos pertenece absolutamente nada, que no tenemos nada y que todo le pertenece a Dios. La palabra en la Biblia que con frecuencia se utiliza para describir la relación de un creyente con la riqueza es la palabra mayordomía, es esa descripción de una persona que se hace cargo del manejo de las finanzas o de los recursos de una propiedad que no le pertenece, que le pertenece a alguien más. Cuando la Biblia nos muestra esto, nos dice cuál es nuestro papel y cuál es el papel de Dios. Nosotros somos mayordomos, somos gerentes, somos administradores de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor,
Él es el que dice qué es lo que hay que hacer, porque todas las cosas a Él le pertenecen. Un asunto clave en este concepto es esta palabra de propiedad o pertenencia. Cuando estemos manejando nuestras finanzas, cuando estemos viendo lo que Dios nos ha permitido tener, tenemos que preguntarnos, ¿y esto de quién es? ¿A quién le pertenece? Y al final la respuesta que la Biblia nos da es que Él es el dueño de todo y que nosotros tenemos el privilegio de estar administrando ciertas cosas. Definitivamente el administrador de un almacén, ¿verdad? Vamos a hacerle publicidad a un almacén, el administrador de la Curazao no va a de repente aparecer en su casa con una nueva refrigeradora, una nueva cocina, porque como él es el administrador de una sucursal, entonces él puede hacer con todas las cosas que estén ahí, y de repente en su casa pues va a tener un plasma de 120 pulgadas, ¿verdad? Ahí en la pared, porque como él es el administrador de esa sucursal, él puede hacer con las cosas que están ahí lo que quiera. El punto es ese. El punto es que nosotros somos administradores de los recursos de Dios. Las cosas son de Dios y no podemos hacer con las cosas solamente lo que nosotros querramos. Por lo tanto, tenemos que tener la sensibilidad para hacer lo que Dios quiere que hagamos, y los recursos nos ayudan a vivir para Dios. El punto es que el mayordomo es solamente responsable por el uso de la propiedad, la manera en la que se usa, el tiempo que se utiliza, y hacer algo distinto es violar los derechos de propiedad. Y en este caso, acompáñeme a ver la declaración de propiedad de la tierra. Salmos capítulo 24, versículo 1. Nos vamos a la parte legal. El licenciado Arnulfo nos va a ayudar en este sentido. Salmos 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por favor, busque si hay algo que se le haya olvidado al salmista incluir en este versículo, lo cual quiere decir que Dios es el dueño de todo. Él es el que hizo el mundo. Y acompáñenme a otro versículo también muy revelador en Hechos capítulo 17, que habla precisamente de lo mismo. Habla de quién es el que, a quién le pertenecen las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Hechos 17, 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que la tierra siempre le ha pertenecido a Dios por derecho de creación, y nosotros tenemos el privilegio, si recordamos las palabras en el libro de Génesis, de ser administradores de los recursos que nosotros tenemos en esta tierra. Desde el principio las cosas se han manejado de esa manera, pero en el transcurso del tiempo, por la caída del ser humano, nosotros hemos pensado de alguna forma que lo que nosotros tenemos es de nosotros, que nos pertenece, y nos enseñoreamos de eso y buscamos conquistar territorios y buscamos ser más que los demás por medio de cuánto dinero tenemos. Tanto tienes, tanto vales. Pensamos que esto es lo que debe primar en nuestras relaciones. Si sos fulano de tal, entonces me puedes hablar. Si no, no me dirijas la palabra, porque ¿quién sos tú para poder decirme esas cosas? La Biblia nos presenta, y no tenemos mucho tiempo para hablar al respecto, de diferentes enfoques. La Biblia presenta que Dios es el dueño, el Señor, el amo. Él es el dueño de la vida, es el dueño del tiempo, es el dueño de nuestros talentos, es el dueño de nuestras posesiones y es el dueño de nuestras finanzas. Si Él es el dueño, entonces yo tengo que estar consciente que yo soy su mayordomo, soy su siervo, soy su esclavo, soy el que Dios manda a hacer algo.
Y no quiero presentarlo de manera tan despectiva, porque en realidad es un privilegio el hacer esto para Dios. Si Dios es el dueño de la vida, y vamos, ni modo, ¿verdad?, a ir rapidito por algunos textos, porque no quiero dejar esto demasiado superficial. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y ahí me va siguiendo, por favor. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice Pablo a Timoteo. Lo que has oído ante mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades, y aquí presenta un ejemplo, como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta, segundo ejemplo, no es coronado sino lucha legítimamente. Tercer ejemplo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que nosotros como mayordomos tenemos que estar conscientes de que vivimos en una vida militar, que debemos ser disciplinados como un atleta y que debemos trabajar como un labrador. Eso es la vida. Él es el dueño y nosotros tenemos que tener esa actitud de estar enfocados. Ninguno de estos tres ejemplos logra algo si no está bien enfocado en lo que está haciendo. Por lo tanto, la disciplina militar, la disciplina atlética y la disciplina de un agricultor es algo que debe ser un sello de vida para nosotros. También, si Dios es Señor del tiempo, nosotros debemos aprovecharlo, y este es un salmo de Moisés muy conocido, Salmos capítulo 90, versículo 12, algunos incluso se lo pueden de memoria. Salmo 90, 12. Moisés le dice a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Así que buscamos la dependencia de Dios, viviendo sabiamente, administrando bien el tiempo, sabiendo que el tiempo es corto, que la vida es como neblina que aparece por cierto tiempo y luego se desvanece. La vida es finita, nadie tiene garantizado el día de mañana, y por lo tanto debemos vivirlos con mucha sabiduría. Si Dios es el Señor de nuestros talentos, entonces nosotros tenemos como mayordomos que multiplicar los talentos que Dios nos ha dado. Y en este texto, sí, no lo vamos a buscar, pero es la parábola que habla acerca de los talentos y dice que al que tiene le será dado, porque está enfocado en servir a su Señor. Usted, por favor, profundice y léalo posteriormente a nuestro devocional. Dios también es Señor, como lo habíamos leído hace unos minutos, de nuestras posesiones, de todo. Así que nosotros tenemos que enfocarnos en lo eterno. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo 6, 19. El texto que leíamos anteriormente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Así que nuestro enfoque debe ser en vivir para acrecentar nuestra cuenta bancaria, no en un banco nacional o internacional, sino en la eternidad. Tenemos esa posibilidad. Si usted ya abrió la puerta de su corazón al Señor Jesucristo, usted ya aperturó la cuenta bancaria en el reino de los cielos. Y la Biblia explica cómo nosotros podemos acrecentar las riquezas en la eternidad, donde allá sí no se corrompen, allá sí no hay hackers que están quitando el dinero, allá hay total solidez, es dinero que en realidad vale. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro enfoque de vida. Y si Dios es Señor de las finanzas, nosotros entonces debemos administrar las finanzas y los recursos de Dios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Primera de Corintios 16, 1 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hay todo un contexto atrás de estos versículos, pero el principio es que nosotros tenemos recursos y Dios pone recursos en nuestra mano para expandir el reino de Dios, para que otras personas escuchen acerca de Él. Y esto debe ser administrado de manera sabia. La mayordomía fue estropeada por la caída. Se nos dio el mandato de ser buenos administradores, pero la humanidad comenzó a ver lo material como el enfoque y el fin en sí mismo. Lo material es un recurso, no es el fin. Nosotros debemos ver la creación de Dios como para Dios, porque Dios la creó para Él, porque por Él, para Él y por Él son las cosas. Así que nuestro enfoque tiene que estar en Él. La pregunta en este momento es: ¿hemos reconocido que nada nos pertenece y que todo es de Dios? Ese es un principio claro en nuestra vida. Vivimos de esta manera porque la manera en la que nosotros pensamos es la manera también en la que nosotros actuamos. Lo que nosotros permitamos que gobierne nuestra mente es lo que vamos a ver puesto en la práctica. Si nosotros pensamos que el dinero es el todo, pues vamos a vivir en este sentido. Una persona al final puede decir: permítame, ¿por qué está diciendo eso? Hable más despacio, por favor. No le estoy comprendiendo. ¿Cómo es esto? Alguien puede decir: bueno, si yo he trabajado, yo he ganado mi dinero, yo he dado mi tiempo, yo he invertido mi energía, soy capaz y por eso es que gano lo que gano. Alguien podría plantear esto, pero quisiera también que nos hagamos la pregunta: y entonces, ¿cuál es la fuente del tiempo de esa persona? ¿Cuál es la fuente de la energía de esa persona? ¿Cuál es la fuente de su capacidad? ¿Quién le dio la oportunidad para crecer, para avanzar, para respirar, para vivir? ¿No es Dios? Dios definitivamente en su gracia nos permite que nosotros nos desenvolvamos, que crezcamos, que soñemos, que pasemos digamos que crezcamos en todas las áreas de nuestra vida. Por esa razón, nosotros debemos reconocerle a Él como todo. Por Él estamos donde estamos y por Él vamos a seguir creciendo y avanzando. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, Deuteronomio 8, 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hay todo un contexto y usted lo puede leer. No quiero solamente sacar versículos por sacarlos, pero es Dios que nos da el permiso de tener lo que tenemos. Y en la medida en la que nosotros lo administremos, entonces vamos a tener, como José, la capacidad para administrar más, porque lo enfocamos para el reino, no lo enfocamos en función nuestra. Así que el primer principio es que nada es mío, que todo es suyo. Y el segundo principio es que mi propia vida es para Él, yo vivo para Él. Al haberle entregado mi vida a Jesús, yo decido vivir para su gloria. Primera de Corintios 10:31 dice que si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, tenemos que hacerlo para su gloria. Y Jesús hizo un llamado muy particular en Mateo. Acompáñenme a Mateo capítulo 16, versículo 24. Cuando Él le dijo a sus discípulos lo siguiente, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y aquí podemos incluirnos también nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y la cruz será un instrumento de muerte
Por eso la vida del discípulo es una vida de muerte. Muerte del yo con nuestras ambiciones, pero vida delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Las personas que ya murieron no tienen preocupación alguna por sus negocios, por cuánto le quedó en la cuenta. Como leíamos en ese versículo, no nos podemos llevar absolutamente nada. Y gastamos nuestra vida y hacemos a nuestra familia a un lado porque el dinero aquí, el dinero allá, cuando en realidad el dinero no es lo más importante. Es un recurso que nos va a servir para crecer, para avanzar, pero no para nosotros, sino para la gloria de Dios, para lo que Él quiera usarnos, para el impacto que nosotros podamos hacer en otras personas. No tengo más tiempo, pero muchas personas piensan que la fórmula de la vida es Dios más la riqueza, entonces voy a estar bien, voy a estar contento. Pero lo que la Biblia nos enseña es que Dios y la capacidad de vivir para Él, la capacidad de enfocarme en Él y sus principios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Entonces eso es en realidad riqueza. Nosotros necesitamos entonces revisar la actitud de nuestro corazón. Thomas Watson, ese predicador, dijo la siguiente frase: Satanás ama pescar en las turbulentas aguas de un corazón descontento. Porque cuando no tenemos, o cuando queremos más, o cuando estamos enemistados por causa de dinero, ese es un corazón turbulento y el enemigo lo aprovecha. Y el enemigo ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Pero Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es la actitud que tenemos ante el dinero? Necesitamos ser trabajadores, distinguidos porque hacemos las cosas con excelencia, porque damos lo mejor de nosotros en todas las cosas que hacemos. Necesitamos ser buenos administradores. Tenga mucho, tenga poco, usted distíngase por administrar bien los recursos que Dios le ha dado. Busque la manera en la que usted lleva un buen presupuesto, que usted lleva el control de sus gastos, sea generoso también para con otras personas que también lo necesitan, porque Dios le ha dado recursos para los propósitos de Dios. Los creyentes tenemos un indicador poderoso de los afectos del corazón: nuestra actitud hacia las riquezas. ¿Cómo estamos en este tema, mis amados compañeros? Así que termino esta serie invitándonos a todos, yo el primero, a confiar en el Señor. No nos preocupemos, hay tantas cosas que pasan y una lista enorme que sigue creciendo de cosas a nuestro alrededor que están tremendas. Pero Él está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno porque Él está con nosotros. También otro distractor puede ser que estemos peleándonos, comparándonos, alargando la lista de nuestros enemigos, que estemos en conflicto con otros. Pero esto es pérdida de tiempo. Necesitamos estar bien enfocados y ser compasivos, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no vemos, si no podemos amar a nuestro prójimo al que podemos ver? Y tenemos también que vivir en contentamiento, no fijando nuestra atención en la riqueza, sino viviendo para los planes y los propósitos de Dios.